Vea por este canal el programa televisivo Regresando a tus Raíces. Tenemos la misión de anunciar el mensaje de restauración sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra visión, restaurar las almas heridas por el pecado y las heridas causadas por el hombre por medio de las falsas enseñanzas del legalismo y los mandamientos de hombres expresados en ordenanzas. En Regresando a tus Raíces conocerás tu verdadera identidad como hijo del Elohim de Israel, Yud-Hei-Vah-Hei, y su hijo Yeshua. Ven y regresa a tus raíces, porque es tiempo de restaurar todas las cosas. Para más información, visite nuestro portal en internet www.ministeriodirectoalcorazon.com y suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Síganos en todas las redes sociales. Shalom Ubrajá. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. El Shabbat es el séptimo día de la semana, el día de descanso que ha escogido el Eterno para dedicarnos al estudio de su Torá. Desde el viernes al caer el sol, nos concentramos juntos en familia a cumplir con este mandamiento, como lo dice Bereshit, Génesis 2:3. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él hizo. Por eso los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. Shemot 31:17. Alza tu copa conmigo y declara: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vorepri agefem. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el fruto de la vid, para declarar en este Shabbat Lejai, por la vida. Levanta tu sustento y declara conmigo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amoxileken minja aretz. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos da el sustento de la tierra. Si deseas aprender sobre cómo celebrar el Shabbat, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon y recibirá el ceder de celebración, o contáctenos al WhatsApp 1-809-671-2593 o suscríbase a este canal Raíces Hebreas de la Fe. Continuamos con la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom, buenas noches. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así lo declara la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, y les agradecemos a ustedes que cada semana, cada día están ahí acompañándonos en lo que es este canal Raíces Hebreas de la Fe. Visiten nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Hemos llegado, amados hermanos, a lo que es la parashá número 50,
esta parashá, pues que habla de cuando llegues. Eso significa Kitabo, cuando llegues. La porción se encuentra, como ya lo hemos estado leyendo toda la semana, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 26, hasta el capítulo 29, verso 8. Estuvimos ya leyendo toda la saliyá y vamos a entrar de inmediato agradeciendo a todos ustedes su sintonía y también agradeciéndoles de que compartan este programa en sus redes sociales y no se olvide de visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. La parashá comienza diciendo en el capítulo 26, verso 1 y 2, sucederá que cuando llegues a la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia, y tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y la pondrá en una canasta e irá al lugar que el Eterno tu Elohim escoja para establecer su nombre. Dicen los comentarios que esta ofrenda también es mencionada en el libro de Éxodo capítulo 23, verso 19 y capítulo 34, verso 26. Vamos a buscar esa porción para que podamos ir aprendiendo lo que la Torá nos dice en esta semana. Hemos dicho que en esta ocasión, esta ofrenda también se establece en Éxodo capítulo 23, 19, que dice: llevarás a la casa del Eterno tu Elohim las mejores primicias de tu suelo, y no cocerás el cabrito con la leche. Y luego también el mismo libro de Shemot, Éxodo capítulo 34, verso 26, también hace alusión al mismo versículo. Dice así: luego llevarás a la casa del Eterno tu Elohim lo mejor de las primicias de los frutos de tu suelo, y no cocerá el cabrito con la leche de su madre. Entonces, este es un mandamiento relativo a lo que es la administración de la agricultura y los frutos. Dice: traerás lo primero, reshi, las primicias, los bikurim de tu tierra a la casa que Elohim te da. Y esa palabra que se traduce como primicia es reshi, y aparece en 3 textos la palabra bikurim. Primicia aparece en el texto de Deuteronomio y así sucesivamente. Esta ofrenda se llama bikurim. Mire, yo le decía cuando iniciamos que en el Shulchan Aruch, que es este libro que yo tengo aquí, tiene la recopilación de las leyes y las prácticas de prácticamente todo de lo que son los deberes de cómo se deben de hacer las cosas dentro del contexto de Israel. Esa es una recopilación. Esto viene siendo como un manual de procedimiento de los principales mandamientos que Israel debió de tener en cuenta. Eso va, mire, con un sinnúmero de mandamientos, obviamente respaldado por la halajá, y es aquí donde yo le digo que este libro fue configurado para que el pueblo aprenda a poder vivir conforme a lo que el Eterno ha establecido. Dicho sea de paso, este libro es una recopilación de la sabiduría de los sabios que ha sido configurada para que el pueblo pueda tener una directriz. Todos sabemos que el Estado de Israel, cuando entró el pueblo, era un Estado teocrático y había que ordenar
todas las cosas conforme a lo que el Eterno dijo. No era un estado o nación. Allí no existía una república con un nombre, con una constitución. Absolutamente eso no existía. Lo que existía era un estado teocrático. El Eterno era el Supremo y la ley por la cual se dirigía el pueblo era la Torá, que estaba puesta en práctica por los sabios y que eran los que se encargaban de administrar todo lo relativo al orden en el pueblo. Entonces el Shulchan Aruch es una recopilación de lo que se conoce como la Torá oral o la instrucción oral, la instrucción de los padres. Por eso el Shulchan Aruch inicia hablando acerca de lo que es la contextualización y el fundamento del pueblo de Israel basado en lo que es la proyección del judaísmo. Por eso dice que el judaísmo es el modo de vida del pueblo judío establecido según la directiva divina, y ahí habla la Torá escrita y la Torá oral, recibida por Moshe en el monte Sinaí, y aproximadamente 130 generaciones fueron recopiladas para este sentido. En este modo, la vida, como dice aquí, la alajá, que deriva de la raíz hebrea ajo, andar, y significa la vía, la marcha a seguir, se aplica en todas las épocas, abarcando todos los detalles y todas las circunstancias de la vida. ¿Me escuchó? Todos los detalles y todas las circunstancias de la vida. Porque el pueblo de Israel tiene un propósito. La introducción de esta obra se expone al desarrollo de la alajá. Recuerde, alajá significa andar. ¿Andar en qué? Andar en lo que es el orden establecido por la Torá oral, derivada de la Torá escrita, recopilada por los sabios, establecida para el pueblo de Israel. Es decir, que en ese sentido, el Shulchan Aruch vendría siendo como la constitución en el orden social espiritual. A partir de Moshe, en el Sinaí, desde sus albores hasta la codificación del Shulchan Aruch, el libro de las leyes del judaísmo clásico por excelencia de Rabbi Yosef Karo, compuesto hace 5 siglos, y posteriormente a través de los comentaristas del Shulchan Aruch, los legisladores Ahoronim, hasta nuestros días, a fin de facilitar al público, en este caso de habla española, para la comunidad sefardita, el cumplimiento de la alajá. Presentamos el Shulchan Aruch en castellano en forma de recopilación, que son las leyes más corrientes de su código. ¿Usted ve? Son aclaraciones ofrecidas por sus comentaristas, incluso los contemporáneos, que representa en definitiva un resumen de los conocimientos que se requiere para la práctica del judaísmo en nuestros días. Y los temas son precedidos por una reseña con explicaciones sobre su significado que fueron extraídas una vez de las enseñanzas de los sabios. Las leyes particulares, aquellas que conciernen a aspectos rituales, son expuestas según la traducción sefardí, acompañada de forma individual o por grupo para la referencia de sus fuentes antiguas, y la obra está dividida según los temas correspondientes. Entonces, la Torá atribuye la importancia de la adquisición de los conocimientos en pos de la práctica de nuestros sabios, que no dudaron en afirmar que quien estudia diariamente la alajá tiene la garantía de heredar el mundo venidero. Entonces, hay una recopilación del desarrollo de la transmisión de la Torá oral extraída de la introducción de Rambam y su obra Mishneh Torah, y ahí están
todas las instrucciones de cómo esta Torá fue pasada tradicionalmente. Todas las ordenanzas recibidas por Moshe en el Sinaí le fueron transmitidas por Elohim explícitamente como está escrito. Te daré las tablas de la Torá y la ordenanza, como ese Éxodo capítulo 24 verso 12. La Torá es la ley escrita, la ordenanza en su explicación que Moshe recibió de Elohim, que fue llamada la Torá. La Torá Shebe'al Peh, conforme a la cual la Torá debe de ser aplicada. Es decir, Moshe recibió la Torá escrita y luego recibió la Torá Shebe'al Peh, que es la Torá oral, que viene siendo la interpretación de la Torá escrita. Y eso es lo que se conoce como la Alajá. Recuerde, Alajá lo que significa es andar. ¿Andar en qué? Andar en las instrucciones de los sabios. Al fin de la vida de Moshe, esta persona recibió la Torá y remitió un ejemplar de Sefer Torá a cada una de las tribus de Israel. Otro Sefer Torá fue conservado en el arca sagrada del Aarón HaKodesh, donde estaban igualmente depositaba todo el testimonio para todas las generaciones venideras. Entonces, de ahí en adelante hay un recuento de cómo esa Torá fue pasada a cada uno de los sabios. Elohim tramitó la Torá oral a Moshe, Moshe Rabbeinu a Yehoshua, Yehoshua a Pinhá, luego Pinhá a los sabios, Elí, Shemuel, David, Atilá, Eliyá, Elisha, Jehoyadá, Seriyá, Oshea, Amós, Yeshayahu, Mijá, Joel, Nahum, Abacú, y ahí hay una lista completa hasta Rab Ashe, que fue el redactor del Talmud. Aquí están expuestas todas las cosas que se tiene que saber con respecto a lo que es Israel, la tierra. Entonces, aquí en los comentarios que dice la escritura concerniente a lo que hemos tratado de la parashá, que se llama Kitabo, cuando llegues, es un mandamiento relativo a lo que es el cómo proceder en los frutos o con los frutos. Se dice que la ofrenda de Bikurín, es decir, cuando llegues allá a la tierra, los primeros frutos que recoja, tiene que dejarlo un periodo de 3 años, porque, como yo decía, esa tierra le presentaba todas sus cosechas a los dioses paganos. Entonces había que esperar que esa tierra se purificara, y cuando se recoja el primer fruto, entonces esos frutos tiene que llevarlo en una canasta, y dice, al lugar en donde el Eterno te haya ordenado. En aquella ocasión era el Beit Hamistá, el templo. Allí se llevaban estos frutos y eran entregados a los levitas, y se hacía allí una declaración. El propósito de entregar los primeros frutos, que son los más que se aprecian porque es la primogenitura de los frutos, es mostrarle que el Eterno es el primero en nuestras vidas. Oiga, el Eterno es el primero en nuestras vidas. Y cuando los frutos empezaban a brotar, eran marcados con un hilito rojo. Nosotros aquí, yo he sembrado unos cuantos árboles frutales, y precisamente de un árbol de guanábana, la primera que echó, yo lo marqué con un hilito. Así fue también la primera guayabita, la primera pitahaya, y ahora la primera, yo traje de Colombia un árbol de zapote, una plantita, y entonces ya ese árbol de zapote ya echó su primer zapote, y ahí está marcado. Entonces, eso uno lo hace como un acto simbólico porque no estamos en Israel, pero nosotros entendemos que donde quiera que nosotros estamos, en el espacio sideral en cual en el Eterno nos ha entregado,
pues es como si fuera Israel, porque aquí se guardan los mandamientos. Entonces uno más o menos trata de seguir la misma coordenada para uno mantenerse en la obediencia y hacer el mikra de esos mandamientos. Entonces esos mandamientos, esos frutos eran marcados con un hilito rojo, y después, cuando habían madurado, eran llevados al santuario entre Shavuot y Sukkot. Es decir, que entre Shavuot y Sukkot, esos frutos, básicamente en Shavuot y en Sukkot, eran llevados al Beit HaMikdash, y en el tiempo del templo solían ir la familia entera junto con otras personas de la misma ciudad. Iban caminando con sus canastas cargadas de las 7 especies, detrás un toro cuyo cuerno lo adornaban porque era para la primicia. Entonces el toro era sacrificado como una ofrenda de paz, y al acercarse a Jerusalén, la gente salía a recibirlo con gritos de alegría, con toque de flauta, y los levitas cantaban el Salmo 30, que es una referencia a la resurrección del Mashiach, porque simboliza las primicias que es Bikurim. Entonces, este acto tan solemne, tan bello, tan lindo, tan precioso, allí al llegar al templo colocaban la canasta sobre los hombros para entrar en el atrio, y los Cohen la colocaban luego bajo su mano de cada canasta, y junto la mecían. Ellos hacían así, mecían la canasta en todas las direcciones, así y luego así, para mostrar así que es una pertenencia del Eterno. Y después las canastas eran colocadas al lado del altar, como dice Deuteronomio 26:5, y las cosas que habían en la canasta eran comidas por los Cohen. Es decir, estas canastas se las presentaban al Eterno, pero obviamente el Eterno no come fruto, porque lo dice en el Salmo 50. ¿Quiénes eran los representantes del Eterno? Pues los levitas. Allí llevaban las primicias, y después de dar la bendición, entonces los Kohanim comían esos frutos, se alimentaban de esos frutos, porque el Cohen era la persona que ministraba al pueblo, tenía un trabajo espiritual, por ende era el representante del Eterno en ese sentido, para interceder por el pueblo. Entonces, según Maimónides, el sacrificio de Bikurim requiere 7 cosas. Mire, se llevaba a un lugar escogido por el Eterno, se lleva en una canasta, es decir, que no se puede ir tirado, se hace una declaración verbal, se entrega un sacrificio, se canta y se hace la tenufá, que es el mecimiento. Eso es, así se hacía el tenufá, así, norte, sur, este, oeste, norte, sur, este, oeste, así se hacía. Entonces la persona se quedaba en ese lugar. Se presentará el Cohen que esté en función en esos días, y le declarará: hoy el Eterno mi Elohim me ha entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres que nos daría. Y este texto nos enseña la importancia de la identificación nacional de Israel con todas las personas. Entonces, la pregunta que la gente se hace hoy en día: ¿acaso eso se hace? Pues déjeme decirle que en Israel, para la fiesta de Shavuot y para la fiesta de Sukkot, siempre el Beit HaMikdash no está construido, pero Israel sigue siendo el Mikra. Aunque literalmente no se llevan las frutas, sino que en Sukkot se hacen el ceder del mirto, el sauce y el etrog, y en Shavuot se llevan unas que otras presentes en todo el pueblo. Es muy colorido en todos los kibú, pero Israel sigue haciendo lo que es esta ceremonia. Se llevan esas donaciones. ¿A quién se le lleva? Pues a las personas que tienen trabajo espiritual. ¿Quiénes tienen trabajo espiritual? Los rabinos, ¿verdad? Los moré,
y todas las personas que se encargan en el estudio y en las enseñanzas y el cuidado de la salud espiritual del pueblo. Esos son los representantes. En las naciones, pues obviamente nosotros en nuestras comunidades hacemos ese mikra. Y aunque yo en particular no tomo esos frutos, sino que esos frutos lo que yo hago es que, por ejemplo, en Shavuot tomamos esos frutos y se los llevamos a los ancianos de lo que es, vamos a decir, el asilo de ancianos, se lo llevamos a ellos y ellos pues disfrutan esos frutos porque obviamente yo también pertenezco al pueblo y a mí me gusta hacer eso. Nosotros antes nos parábamos en las calles y se los regábamos a las personas, muchos años teníamos haciendo eso, pero ahora lo que hacemos es que se lo llevamos allá a lo que son, ¿verdad?, los ancianos. Entonces, esas donaciones de lo que tiene que ver con el efectivo que la gente lleva, pues obviamente ese dinero, pues yo suelo recaudarlo y cuando voy a Israel, entonces pues allá yo reparto según sea, como mis hijas fui, la llevé y le mostré cómo se hace. Entonces, eso yo hago. Diría, pero usted puede tomar esas donaciones para usted. Sí, yo la puedo tomar para mí. ¿Por qué? Porque yo también dirijo a un pueblo. Yo dirijo a una comunidad. Yo dirijo a un ministerio. Yo dirijo a personas. Yo soy el guía espiritual de mucha gente. Esas donaciones tendrían que ser para mí. Pero el Eterno bendice a uno. ¿Y qué hace uno? Bendecir a los más necesitados. Esa es mi opinión y así yo lo hago. Y con eso se cumple el precepto de lo que es lo que es el bikurín. El bikurín o este sentido. Entonces, porque se trata de hacer el mikra. Se trata de hacer un ensayo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pues el Eterno bendice a uno cuando uno hace las cosas con devoción. ¿Por qué? Porque eso es lo que al Eterno le agrada. Y el Eterno, recuerde que Él no necesita toros, porque dice en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti. Porque mío es, vamos a leer el Salmo 50 para que usted vea lo que dice. Porque definitivamente, cuando la gente dice, voy a darle esto al Eterno, usted tiene que saber que el Eterno no come, el Eterno no es un Elohim que hay que llevarle, qué sé yo, cosas materiales, porque Él no come eso. Ahora, ¿qué es lo que se hace con eso? Pues a través de aquellos que trabajan a favor del pueblo y las enseñanzas, pues a ellos le corresponde esos bikurín. Mire lo que dice el Salmo 50. No, 59. No tengo que tomar novillo de tu casa, ni macho cabrío de tus apriscos, pues mías son todas las fieras de la selva, las bestias, los montes similares. Conozco todas las aves de los cielos, mías son las bestias del campo. Si hambre tuviera, no habría de decírtelo, porque mío es el orbe cuando encierra. ¿Es que voy a comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrificio ofrece al Eterno de acción de gracia y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me darás cabot. Entonces mire lo importante de llevar la sedacá de las fiestas y el reshí de las fiestas. En el día que tú invoques en angustia, el Eterno te va a escuchar. Porque tú has cumplido con los requerimientos que el Eterno ha dicho. Estos son de los grandes secretos del por qué mucha gente no son escuchadas sus plegarias. Porque quieren obedecer una parte, pero no obedecen la otra. Y hay mucha gente que podrá, y quiero que ustedes sepan que esto se diferencia de lo que es el maaser, el diezmo, y de lo que es la terumá, que es
que es, ¿verdad?, la ofrenda. Aquí se está hablando de la primicia. Una cosa es ofrenda, una cosa es diezmo, una cosa es primicia y otra cosa es la sedacá o lo que son las caridades. ¿Ven? 4 cosas: diezmo, primicia, ofrenda y caridad. 4 conceptos. Reshi, sedacá, que es la caridad, maaser, que es el 10%, y terumá, que es la ofrenda. Y con estas 4 cosas también el Eterno manda a que cumplamos todos nosotros. Entonces mucha gente podrá tener todo su concepto y la excusa que mucha gente dice: no hay templo. Ok, no hay templo, pero no hay trabajo espiritual. Usted no pertenece a un lugar en donde se está haciendo un trabajo espiritual. No hay un guía espiritual. No merece esa persona que está bajo su dirección, que está dirigiendo ese trabajo. No se merece esa persona que en agradecimiento al Eterno reciba esas donaciones. No, ¿usted cree que el trabajo espiritual a través del cual se realiza no se merece la persona que se le otorgue esas cosas? Ese es el concepto de mucha gente. Entonces mucha gente dice: no hay levita, no hay templo. Pero sin haber levita ni templo hay trabajo espiritual. Hay gente que ora, hay gente que enseña Torah de verdad. No estamos hablando de gente que no conozca la Torah. Te enseña. Cuando tienes problemas, mire, aquí estamos. Alguna situación, aquí estamos. Tiene un acompañamiento espiritual. Esa persona que tiene que dedicar más tiempo para orar, para clamar por todas las cosas. Eso no es un trabajo espiritual. Eso no es un acompañamiento espiritual. Qué bueno uno tener, cuando uno tiene un problema, uno poder decirle: mire, yo quiero que usted ore por mí porque me está pasando esto y esto y esto. Qué bueno es contar con una persona así. Entonces, eso se llama el acompañamiento espiritual, el trabajo espiritual. Y siendo nosotros sinceros, eso tiene una recompensa. Que aunque hoy la gente dice: no tenemos esto, y cada cual tiene su concepto. Y por eso es que yo le digo a usted que hay un pueblo que fue magullado por toda ese maltrato de el pueblo gentil. Y como el pueblo gentil agarró todo eso, lo amañó, lo usufructuó e hizo un comercio, sabiendo que en muchos lugares a lo único que le interesa es el dinero de la gente, y que la gente vale por lo que tiene, e inmediatamente cuando no hay dinero ya usted no vale nada. Solamente mientras usted está dando y dando y dando, el día que usted no tiene para dar, usted no tiene nada. Entonces yo siempre le he dicho que el Eterno es justo y sabe pagar a cada uno según el fruto de su trabajo. Entonces, cuando una persona es llamada por el Eterno, eso se ve. Ese respaldo llega del Eterno. Ese respaldo se ve, se nota, porque el Eterno es justo y el Eterno es un Elohim ordenado. Ahora, cada persona podrá tener, yo sé que hay muchas personas aún dentro del ministerio que tienen sus opiniones tocante a cómo ellos deben de ministrar lo que ellos llaman el diezmo o la ofrenda o la terumá. Pero ellos sí entienden que uno tiene que estar ahí para orar por ellos, para bendecirlos, para enseñarles. Pero ellos entienden que no tienen compromiso con uno. Entonces sí, uno tiene compromiso con ellos. Entonces eso es injusto delante del Eterno. Eso es injusto delante del Eterno. ¿Por qué? Porque lo que es igual no es ventaja. Y recuerde, cuando usted cumple con los términos del Reshi y usted tiene tiempo de angustia, el Eterno escucha su plegaria.
Eso dice la Escritura. Lea lo que dice el Salmo 50. Entonces, esa es la manera en que aún todavía Israel administra esas cosas. Y así yo lo tengo que decir tácitamente. Y todo el que me conoce a mí sabe que yo no soy una persona que anda pidiendo, ni denme en esto, ni denme en aquello. No, 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 no. Yo soy una persona que siempre he enseñado las cosas como el Eterno me ha mandado, pero que yo dependo del Eterno. Amén. Y eso es así. La parashá habla en otro concepto acerca de lo que es la identidad de Israel. Te presentará al Cohen que esté en función en esos días y le dirá: yo declaro hoy, mi Elohim, he entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres que nos daría. Y estábamos hablando, que es el tema número 2. Aquí se está hablando del concepto de la identidad. Esto nos enseña que la importancia de la identificación nacional e histórica del pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente a la tierra, pero pertenecían a un pueblo que tenía una historicidad. Y es ahí donde yo le decía que si usted no se siente ser israelita, no hay manera de usted conectarse con el Eterno y con la salvación. Porque la promesa que fue dada a Israel está conectada, mire, con un nombre, con una tierra y con una escritura. El nombre, Israel. La tierra, valga la redundancia, la tierra de Israel. Y la escritura, su Torah. Entonces, una persona, yo le decía, cuando una persona dice, yo soy cristiano. Ah, tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque tú eres de Cristo. Cristo, a pesar de que es una palabra traducida del griego a ungido, Cristo no es un nombre. Pero Cristo no es un nombre que está ligado a ninguna promesa. Porque no hay ningún país en la Escritura que se llame cristiandad. La ciudad de cristiandad o el país de Cristo no existe. Eso no existe. Eso absolutamente no existe. No existe una ciudad donde diga, y la ciudad de Cristo, a donde no existe. Eso no existe. Entonces la identidad de aquellos que creen en ese nombre está en juego. Al igual lo que creen en el nombre de Jesús. No existe una ciudad ni un país que se llame así porque no existe. Ahora, cuando yo digo, yo soy israelita, que pertenece a ese pueblo antiguo que pasó el Jordán, entró a la tierra prometida y llegó a Israel, a donde está Israel. Israel es el nombre del patriarca Jacob. Entonces, Israel es una tierra que fue dada en promesa, y dicho sea de paso, aún la propia Escritura dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. ¿A dónde va a descender? A donde está la vieja. ¿Y dónde está la vieja? En la tierra de Israel. Actualmente, nosotros no tenemos la nacionalidad israelí, no israelita, porque hay una diferencia entre israelí e israelita. La nacionalidad israelita es lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, para que usted vea lo que Efesios nos dice. Libro de Efesios, capítulo 2. Ahí vamos a verificar lo que dice la Escritura. Efesios, vamos a buscar Efesios, capítulo 2, para que podamos visualizar eso. Yo lo dije, pero yo lo voy de nuevo a puntualizar para que usted pueda tenerlo ahí y para que usted pueda conocer. Mire, Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, 2 pueblos en el Mesías. Por lo tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, porque no tenían la circuncisión, eran llamados incircuncisos por los de la que se llama circuncisión hecha a mano de carne. ¿Por qué se habla de la circuncisión ahí?
Porque para poder hacer conversión al Dios de Israel antes, había que tener milá, que es circuncisión. Había que hacer tevilá, que es la inmersión, y corbán, que es el sacrificio de redención. Entonces, aquí se le dice, ustedes en otro tiempo no tenían la circuncisión, no habían entrado a ese pacto. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el poderoso en el mundo. Entonces, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Pero la ciudadanía actual israelí, no, la ciudadanía israelita. Esa ciudadanía que nos conectó a través del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es nuestro corbán tamit. El Mesías es nuestro corbán, es el que nos da identidad con esa tierra. Entonces dice, ahora en el Mesías, Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Sangre es tipo de redención, que es lo que se hacía el corbán tamit cuando iba el pueblo y ofrecía ese sacrificio para redimir. Y recuerde que la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el Mesías dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, pero en este caso de los preceptos de la halajá para la conversión, que viene siendo milá, corbán y tevilá. Ahora bien, el Mesías lo único que abolió fue el corbán, el sacrificio. Pero después, la milá, con el tiempo hay que hacerlo, porque es el pacto de Abraham, y hay que hacer la tevilá, que es la purificación. Entonces lo que el Mesías abolió fue el corbán. Como ya no hay sacrificio, no se tiene que hacer sacrificio, Él abolió el corbán. Ya no hay que llevar un animal para limpiarse de los pecados, porque no hay templo. Ya no hay que derramar sangre de animal para derramarse, porque el Mesías se dio a sí mismo en propiciación por eso. Por eso se llama corbán. Mashiach es nuestro corbán tamit. Y esto es lo que nosotros decimos, que ya todos los sacrificios con relación al derramamiento de sangre ya están abolidos. Por eso es que cuando se acerca Yom Kippur, los ortodoxos hacen caparot, que es una especie de rito para limpiarse de los pecados. Y eso está totalmente prohibido por la Torá. Porque inclusive dentro de los animales de tipo de ave que se daban para limpiar los pecados, estaba la tórtola, la paloma y los palominos. Ya no había más aves que se ofrecían. Sin embargo, los ortodoxos para Yom Kippur agarran un pollo, un gallo o un pollo, rocían esa sangre y matan ese pollo en conmemoración de su limpieza ritual, derramando una sangre de una ave que no es considerada en la Torá como una ave que se utilizaba para limpiar los pecados cuando había Beit Hamikdash. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ellos hacen eso? Si, número uno, no hay templo, ya no se puede estar derramando sangre de animales para limpieza espiritual ni nada. Por eso cuando mucha gente ve eso, dice, pero eso es como una brujería. Porque nosotros vimos eso cuando veíamos esos actos de brujería
de gente que llevaba un pollito para que el brujo le hiciera este tipo de ritual. Entonces en Israel, próximo a Yom Kippur, todo Israel se llevan en esos lugares donde se matan esos pollos, se degüellan y entonces se hace eso. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ellos no tienen a Mashiach. Al no tener a Mashiach, ellos están infringiendo la ley de los sacrificios, que todo el que me conoce, que estudia eso, sabe que en ningún lugar dice la Escritura que hay que agarrar pollo, porque inclusive el pollo es considerado en la Torá, el gallo, el pollo, la gallina, como un animal promiscuo, porque la gallina no tiene un solo acto, vamos a decir, y el gallo está con varias gallinas. Eso se conoce, conocido por ellos mismos como animales promiscuos. Entonces, un animal promiscuo, una ave que no está estipulada dentro de los sacrificios de Levítico, entonces es el que se toma hoy en día para ser caparó por la familia. Eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Simplemente por no aceptar el sacrificio de Mashiach, donde ellos tienen plena conciencia de que Mashiach fue sacrificado en Jerusalén. Ellos lo saben. El Talmud lo dice. Lo dice el Talmud Bablín y el Talmud de Jerusalén. Lo dice. Sin embargo, hoy en día, los hombres, al crear ese distanciamiento y esa religión, pues no quieren reconocer esas cosas. Y en vez de aceptar que ya hubo un único sacrificio que se llama Mashiach, Yeshua, entonces ellos se empeñan en sacrificar animales para limpiar y hacer caparó. Eso es el hombre. Eso lo hace el hombre. Ahora, nosotros no tenemos que hacer eso, porque nosotros hemos reconocido que Yeshua es el Mashiach y el Yeshua es nuestro Corbán Tamid. Nosotros no necesitamos matar un pollo en Yom Kippur para purificarnos de nuestro pecado, porque ya nosotros tenemos a Mashiach. Y aunque tenemos que presentarnos a Yom Kippur, porque es como una revisión de todas nuestras obras durante todo ese día, no tenemos que matar ningún pollo ni ningún gallo. Simplemente tenemos que ir con el ceder de Yom Kippur, presentarnos delante de nuestro Padre, porque eso es un face to face, como dice, Ani Bedodi, Bedodi Li, yo soy para mi amado es para mí. Nos presentamos delante del Eterno con esa plena conciencia y allí hacemos el ayuno de Yom Kippur. Pero no tenemos que cargar con la culpa de que tenemos que matar un pollo para que nuestros pecados sean borrados. Entonces, nosotros actualmente no tenemos la ciudadanía israelí. No tenemos la ciudadanía israelí. ¿Por qué? Porque una cosa es ser ciudadano israelí y otra cosa es ser ciudadano israelita. Nosotros somos ciudadanos israelitas. ¿Por qué? Por medio a la fe. ¿En quién? En Mashiach, en Yeshua. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha traído a este conocimiento. Entonces, tenemos una fe en un Elohim invisible que hemos sido redimidos y acercados a través del sacrificio de Mashiach como Corbán Tamid. Hemos hecho Tevilá en el nombre de Yeshua y nos hemos hecho la Brit Milá, que es el pacto de Abraham. De modo que nosotros tenemos, ¿cómo podríamos llamarle? Los tres golpes. Tenemos Milá, tenemos Tevilá y tenemos Mashiach, que es el Corbán. No necesitamos más nada. Lo que necesitamos es seguir estudiando la Torá, poner en práctica esos mandamientos, vivir conforme a los mandamientos de la Torá, hacer cada día tefilá, que es la oración, hacer cada día teshuvá, hacer tikkun y cada día mantenernos en comunión con el Eterno, proyectando la Torá en nuestro semejante. Ahí está la salvación. Entonces, aquellas personas que dicen, yo soy católico, apostólico y romano, no tienen una identidad espiritual, ni tienen una identidad de promesa en los cielos. ¿Por qué? Porque la promesa no es Roma, sino es Jerusalén. El pueblo no se llama Roma, sino se llama Israel. Entonces, ese sentido de pertenencia, de identidad que tenemos con la Torá y con el pueblo, con las confesiones que hemos hecho,
hemos confesado que Yeshua es el Mashiach, lo hemos aceptado como Corban Tamid, hemos creído que Elohim es uno y único, aceptamos la Torah como regla de conducta, nos hemos hecho el Tevilá por inmersión, por conversión, y también nos hemos hecho la circuncisión como obediencia, no para salvación. Nosotros no necesitamos más nada, los varones. ¿Por qué? Porque ya tenemos todas las cosas que el Eterno quiere. Por eso nos sentimos ser israelitas. Por eso nos identificamos con la tierra. Por eso nosotros no hemos nacido en Israel, porque nacimos en una nación lejos de Israel. Tenemos una nacionalidad dominicana, ecuatoriana, colombiana, americana, lo que sea. Pero recuerde que esa ciudadanía caduce cuando la persona se muere. Cuando la persona se muere, cuando nace le dan una acta de nacimiento y cuando se muere le dan una acta de defunción. Lo sacan de los seguros, Social Security, lo sacan de la ciudad y esa persona no existe en la tierra. Esa persona perdió su nacionalidad, su identidad nacional, la perdió. Aunque la pongan en un billete, aunque lo recuerden todos los días en una ofrenda floral, pero ya esa persona no existe, esa persona no está en la tierra. Y cuando las almas resuciten, las almas no son ni dominicana, ni americana, ni europea, ni asiática, ni colombiana, ni puertorriqueña, ni ninguno de esos sitios. Las almas son almas. Y cuando resucitemos, no vamos a resucitar como dominicanos. Porque en la eternidad no hay una nacionalidad física. Porque todo esto va a ser purificado. Existirá una sola nacionalidad, que es el sentido de pertenencia. Y es ahí donde yo le digo a la gente que la gente tiene que saber en qué está creyendo. Si usted me dice yo soy católico, apostólico y romano, pero entonces usted no tiene, usted para ir allá a Italia, usted tiene que sacar una visa, usted no pertenece ahí. Yo no soy israelí, pero si yo voy a Israel, la tierra de la promesa de mi alma, yo no tengo que sacar visa. Y aunque tenga que sacar la visa, esa es la tierra de la promesa. Entonces el sentido de identidad es lo que la gente no entiende. Y hay que entender esto claramente para que deje de seguir llamándose gentil. Una persona que es gentil es una persona que está excluido de la salvación. ¿Por qué? Porque siendo gentil no puede entrar en ese programa. Para poder entrar en ese programa de la salvación del Dios de Israel a través de Yeshua el Mashiach, tiene que cambiar la identidad. Si no cambia la identidad, usted seguirá siendo gentil. Y lo lindo de eso es que la única cosa que trasciende espiritualmente es precisamente esa palabra. Porque los gentiles están circunscritos en una lista que se llaman los Rasha. Entonces, una persona siendo gentil no alberga esperanza de entrar cuando salga de ese cuerpo que pertenece a una nacionalidad, no importa, y murió. Su alma ya no pertenece a ese pueblo, pero si murió siendo gentil, selló su alma con el gentilicio. A la resurrección tendrá que confesar que Yeshua es el Mashiach. De lo contrario, no va a entrar a la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén no hay ningún lugar que diga la puerta de los gentiles. Existen 12 puertas con 12 nombres, y esos nombres son los nombres de los hijos de la tribu de Israel. No dice de los gentiles, ni de los cristianos, ni de los católicos, ni de los adventistas, de ningún lado. Entonces sepa eso claro, lo que le estoy diciendo en este momento. Ninguna persona en condición de gentil puede entrar en la promesa del Eterno, porque la promesa del Eterno está basada en un nombre, en una tierra y en una escritura. El nombre Israel, el patriarca, la tierra de Israel que está en el oriente. La escritura, la Torá, los mandamientos, estatutos, ordenanzas que Él nos ha dado. Yo no sé cosa más fácil de ahí, no se la puedo explicar.
Y entonces toda esa gente que ha muerto y creyó en todo eso, esa gente en la resurrección, si cuando lo pesen en balanza y sean juzgados, tendrán que confesar que Yeshua es el Mashiach, porque los nombres humanos al morir desaparecen. Los nombres al morir, los nombres humanos al morir desaparecen. Y los nombres que se mantienen entre el tiempo y el espacio en la eternidad son los nombres que el Eterno ha dado a sus hijos. Como lo que es Israel. Entonces, yo le estoy hablando a usted de un principio en este momento, en el cual usted tiene que analizar y usted tiene que entender su sentido de pertenencia y su identidad. Si la Torá dijera que para uno poder ser salvo, uno tendría que irse a Israel, a hacerse ciudadano israelí, hace tiempo que mi familia y yo hubiésemos estado viviendo en Israel. Créanme que yo se lo digo, si para yo salvarme era necesario ir a Israel, vivir en Israel, convertirme al judaísmo, hace tiempo que yo y mi familia nos hubiésemos ido. Porque las ofertas me las han hecho varias veces. Y las facilidades que uno tiene también. Pero ese no es el tema. Yo nací aquí en República Dominicana, pero mi alma es hebrea. Mi nacionalidad espiritual, mi nacionalidad en mi alma, la nacionalidad de mi alma es israelita. Es israelita. La nacionalidad de mi alma está conectada al pueblo de Israel. Por eso mi corazón está en el oriente y yo tan lejos en occidente. Ese sentido de pertenencia en su alma hacia el amor hacia Israel, la manera en que usted ora por Israel, ama a Israel, ama a sus hermanos judíos. Eso es lo que nos hace ser ese sentido de pertenencia. Esa es la identidad que la Torá nos da a nosotros. Nosotros estamos en un país físicamente. Somos nacionales físicamente de un país. Nacimos en un país, pero mi alma no tiene un ID que diga que es dominicana. Mi alma no es dominicana. Mi alma no es dominicana. Mi alma es israelita. Mi carne, mi cuerpo, todo esto es dominicano. Mi cédula, mi pasaporte, mi identidad, todo eso. Pero mi alma no es dominicana. Porque inclusive la palabra Dominicus Cani, ya usted sabe de dónde viene. O sin importar cuál sea la nacionalidad. Eso muere cuando se muere la persona. Porque representa la carne. Esta carne me representa a mí. El pueblo donde nací, la cédula, pero solamente. Pero en mi alma, allá adentro en mi alma, yo soy israelita. Yo soy israelita. Yo me identifico con el pueblo de Israel. Mi carne, sí, mi carne es dominicana. Yo nací aquí, que eso es lo que la gente no entiende. Usted puede nacer en cualquier lugar, pero ese sentido de pertenencia de su alma, eso es inalienable. No hay forma con eso. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted entienda con este concepto de lo que es la raíz de las promesas en nuestra alma. No hay manera de uno poder explicar esas cosas que no sea así. Aquellas personas que han creído en esos nombres híbridos como en Cristo, Jesús, Jesucristo, esa gente tiene que verificar cuál es su identidad. Porque se dice, vamos a reinar con Cristo, ¿pero a dónde? Vamos a vivir con Cristo, ¿pero a dónde? Quisieron justificar a través de sus traducciones, pero lamentablemente sus traducciones lo delatan. Porque todo comenzó con Israel, se desarrolló con Israel y todo terminará en Israel. Aquellos que creen, que dicen, no, que en María, que en José, yo quiero que me digan dónde está la promesa. Señores, la gente, la humanidad está engañada porque quiere. La gente está pegada de todo tipo de religión porque quiere, porque la Torá está ahí. Lo mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes dicen que van a vivir en el paraíso con 7 mujeres. Dígame,
¿Existe una tierra que se llama Musulmania? No existe una tierra que se llama Musulmania. ¿Existe una nacionalidad que se llame musulmán? Ni siquiera en la tierra existe una nacionalidad que se llame musulmán. Existe un Estado islámico, no musulmán. Musulmán es un asunto de fe, de religión. Pero no existe ninguna tierra que se llame Musulmania. La gente de los testigos de Alibaba, yo no sé para dónde que van. Y la gente de Joseph Smith, tampoco sé para dónde van. Porque no existe ningún lugar, ninguna promesa que diga la Escritura que hay una tierra que se llame Joseph Smith. Entonces toda esa mentira, estratagema, engaño, falsedades, sectas, esas son unas verdaderas sectas, que prometen cosas que no tienen y están llevando a la gente a un lugar desconocido. Y la gente no se pone a pensar de la advertencia que le estamos haciendo y cómo debe de racionalizar eso que yo le estoy diciendo. Si usted está basado en una promesa y usted está creyendo en una promesa, entonces esa promesa tiene que estar basada en una escritura, en un nombre y en una tierra. Porque dígame entonces cómo será el asunto. Si fuera así tan fácil, que los musulmanes se vayan con Alá para un sitio, los cristianos se vayan con su Cristo para otro lado, los testigos de Alibaba se vayan con Alibaba para otro lado, y todos los de las otras religiones se vayan cada cual para su lado, yo no sé entonces quién es el dueño de todas las cosas. Entonces, ya en los tiempos tan avanzados que nosotros estamos, y en tanto conocimiento que hay, yo creo que la gente debe de reflexionar y debe de pensar en el buen sentido de la palabra, qué es lo que significa la salvación, cómo se obtiene la salvación y qué pasará conmigo en la eternidad. Eso es lo que la gente tiene que preguntarse, porque ya para tanto engaño en el mundo, habiendo tanta información, usted que dice creer en un Dios, pero ¿qué sucede? Que ese Dios usted lo ha tomado de la Biblia. Recuerde que el origen de la Biblia es la Torá. Y por eso es que nosotros hemos regresado a nuestras raíces. Porque en toda esta Biblia que usted puede ver ahí, lo que hay es una manipulación de los hombres. Y los hombres han hecho con toda esa Biblia todo lo que le ha dado su gana. Y han erigido una religión paralela al judaísmo, paralela a la Torá, que eso no es lo que la Torá dice. El catolicismo es un abortivo del judaísmo. Y el cristianismo es un abortivo del catolicismo. Y el protestantismo es un abortivo del cristianismo. Y todas las demás sectas son abortivos de una de otra, porque una salió de la otra. Pero con el tema de la salvación, téngale mucho cuidado y póngale mucho ojo, porque la Torá es bien clarita. Y si el Elohim de Israel fue que llamó a Israel a su promesa, nosotros no podemos inventarnos otro camino con tal de no aceptar lo que dice la Torá que fue dada por Moshe. De modo que cada cual es responsable de su salvación y a cada cual le corresponde analizar cada cosa que le competen para que su vida no sea puesta en confusión y en el olvido. Porque en el Geinón, allí estarán todas las personas que no acepten lo que es el mandato del Eterno dado a través de Moshe. Así que shalom y nos vemos en otra ocasión. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom.
Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.